aquellos que nos siguen a través de Mía TV, Canal Televida, Canal de la Familia, Radio Callacoa, Radio Horizonte, Canal de YouTube de la Basílica, Canal Zoom de Rafael del Yuma, redes sociales. Le deseo feliz Navidad. Y a cada uno de ustedes que están presentes, que la primera expresión que le brota a uno del corazón, deseando una feliz Navidad. Y dentro de ese marco hemos escuchado 3 lecturas. La primera del profeta Isaías, la segunda de Pablo a los Hebreos y el Evangelio de San Juan. En la primera lectura del libro de Isaías nos habla del mensajero de la paz. Generalmente en este mundo de guerra, de conflicto, en un mundo bélico, esta palabra resuena muy bien en muchos corazones, principalmente en esa tierra donde se inició la buena noticia del Evangelio, la tierra de Israel y todo lo que están alrededor de ese lugar donde se encuentran en guerra, en conflicto. Ya van miles de muertos, que yo pienso que es el escándalo más grande que ha sucedido en esta época. Adolescentes, niños, soldados, pueblo destruido. Y por eso nosotros tenemos que orar por la paz. Y la mejor ocasión es hoy, día de la Navidad. La Navidad es paz, es fraternidad, es alegría, porque ha nacido el Salvador. Por eso dice el profeta Isaías: son sobre los pies de mensajero que proclama la paz, que anuncia la buena noticia, que pregona la justicia, que dice a Sión: tu Dios reina. Hoy, para los cristianos, tiene que reinar esa pequeñez, esa ternura y esa dulzura del niño que ha nacido en nuestros corazones. Por eso al final del texto del profeta Isaías, que dice: ha descubierto el Señor su santo brazo a los ojos de todas las naciones, y verán los confines de la tierra
la salvación de nuestro Dios. La Navidad tiene un sentido de universalidad. Dios acampa, vive entre nosotros, no para un solo pueblo, sino para la humanidad entera. El profeta hoy menciona la palabra paz, la palabra tu Dios reina, la palabra salvación. Eso es lo que nos brinda el Señor a nosotros, una verdadera salvación. Pero para lograr esa salvación, el mundo tiene que cambiar. El ser humano tiene que cambiar. Tiene que volver su mirada a Dios. Su mirada a aquel lugar donde Él nació, en un lugar humilde, sencillo, en un pequeño pesebre en Belén. Ese Belén que se produjo el nacimiento del niño Jesús, y hoy no se ha celebrado la Eucaristía por las guerras, los conflictos, donde Él nació. Para mí es un escándalo de la humanidad no celebrar el acontecimiento histórico, el acontecimiento vivencial, sencillamente por los intereses humanos. No son intereses espirituales, sino el poder humano ha invadido al hombre. La violencia, la prepotencia, el pleito, el conflicto interior. Y uno se pregunta, frente a esta realidad, el mundo ha mantenido una mentalidad fría. Generalmente, las redes sociales lo que van creando opiniones, van diciendo cosas aisladas, pero no se han pronunciado contundentemente contra esta guerra que hace 2 días 600 soldados fueron muertos. Y en medio de todo eso, donde nació, alrededor donde nació el niño, lo que hay sangre, guerra y conflicto. Son de las contradicciones del pensamiento de este mundo de la posmodernidad. Hay pequeñez que el mundo le hace caso, hace ruido, pero las cosas grandes, donde todos los pueblos tienen que unirse, no somos capaces de hacer ruido, porque los intereses políticos, los poderes de este mundo se unen para callar a aquellos
que van creando opiniones en el mundo. Pero, como dice la palabra de Dios, la luz ha vencido la tiniebla, ha vencido el mal, y esa luz permanece en la historia, permanece con el tiempo. Y eso es lo que nosotros hoy estamos celebrando, que en medio de la tiniebla, de la muerte, de la guerra, del desorden, de la descomposición social, de las distintas ideologías que van en contra de la naturaleza humana, o construir una sociedad sin Dios, en medio de todo eso, una gran luz ha brillado en medio de esa situación. Ahí está nuestra esperanza, nuestra alegría y nuestro entusiasmo. Que la Navidad siempre será novedosa. Siempre habrán acontecimientos de muchas tinieblas donde la luz tiene que penetrar para destruir la maldad en este mundo. Así le decía Jesucristo a Pedro: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, y el poder del infierno nunca la va a derrotar. Por eso la iglesia, encabezada por el Papa Francisco, esa iglesia pedrina, todavía se mantiene. Esa teología se mantiene. Y por eso nosotros tenemos que estar alineados con esa iglesia pedrina, con esa iglesia que Cristo edificó a su inicio para prolongarla con el tiempo, prolongarla en la historia. ¿Y de qué nos habló el Papa hoy? Él decía que en medio de esa tiniebla de la guerra, de los conflictos, que para él es un verdadero escándalo, un verdadero escándalo que el ser humano no entienda perfectamente la Navidad. Y lo basemos en detalle y en opiniones que quizá no tenga la trascendencia de esos males que hay en el mundo, que producen muerte, destrucción, familia entera que se van. Entonces, nuestra vida, nuestro mundo, se puede decir que es un fanatismo. Nuestro mundo se puede decir que hemos perdido la admiración por la muerte. Hemos perdido la conciencia del que sufre. Hemos perdido la conciencia de tantas personas que son excluidas y sufren por su estado de ser. Y ahí entra lo que es la Navidad. La Navidad
se entiende, se comprende, se analiza con una sola palabra, la palabra amor. Porque Dios se hace hombre menos en el pecado para convivir, para anunciar y para decirle al ser humano, principalmente a los religiosos de aquel tiempo, no basta el ritualismo, no basta la rigidez. Lo que a mí me agrada no son los holocaustos, misericordia quiero y no sacrificio. Lo que a mí me agrada es la compasión frente al pecador. Que le prediquemos para que se convierta. Acoger a un pecador es comenzar el proceso de evangelización. Hay muchas formas de evangelizar. Se evangeliza con la palabra, se evangeliza con el anuncio, se evangeliza con la amistad, se evangeliza con la acogida. Hay muchas formas de evangelizar. Y hoy, en este tiempo de la Navidad, en este día de la Navidad, ha nacido aquel que nos va a enseñar a evangelizar con el amor. No con lástigo, no con rechazo, sino con el amor. Alguien puede ser bravo, tener rabia, pero con el tiempo, si uno le demuestra ternura, amor, cambia. Puede ser un indiferente, puede ser un ateo, pero si le abrimos nuestro corazón y con la fuerza del amor, con la fuerza del bien, vamos a vencer el mal, vamos a vencer el pecado, vamos a vencer la maldad en el mundo. Y eso es la Navidad. La finalidad de la Navidad, que Dios se hace hombre, es traer la paz y la justicia, destruir la maldad, el odio, el rencor del ser humano. Porque a veces hablamos con rencor, con odio. Una cosa es que tú no estés de acuerdo con algo en la iglesia, pero no te brote odio, brótate idea. No estoy de acuerdo con tal criterio, dilo con dulzura, con comprensión, con amor, y pide la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo permanece en la iglesia y siempre ha permanecido y nunca se va. A veces en muchos cristianos uno piensa que hay ausencia del Espíritu Santo. Y no es así. El Espíritu Santo habita en tu corazón, pero déjale espacio en tu entendimiento y en tu corazón, en tu mente, en tus labios, para que sea el Espíritu Santo que hable en tu nombre. Y uno va a observar que cualquier contradicción que sucede a nivel humano va a hablar la voz de Dios. Y por eso nosotros celebramos la Navidad, para siempre
estar con Dios en nuestro interior. En la segunda lectura de la carta a los Hebreos, aquí menciona los momentos que Dios se ha manifestado en la historia. Dice la palabra, en muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. Dios nunca ha separado el amor a su pueblo. Y por eso nosotros nunca podemos separar el amor que le tenemos a nuestra iglesia, pero no acomodar ese amor a la iglesia con violencia ni con rechazo, porque muchos dicen yo amo a mi iglesia, pero le brota odio a veces a aquellos que dirigen la iglesia. Ya no está actuando como iglesia, está actuando como un fanático, como una persona que tiene el corazón dañino. Yo sé que Dios te ha dado capacidad, pero la capacidad que te ha dado es para amar y para corregir dulcemente y comprender los momentos históricos que está viviendo la iglesia. Comprender los momentos históricos que está viviendo la iglesia. Primero vamos a revisar el mundo, la situación del mundo, económico, moral, social. Revisar también la propia iglesia a nivel social, económico, moral y ética. Y desde ahí hacer un juicio, pero con equilibrio. Lo que se produce en el mundo también se produce en la iglesia, porque la iglesia es santa y la iglesia es pecadora. Y ahí es que nosotros tenemos que irnos a la profundidad, no a lo superficial, no a lo ligero. A veces el silencio, la contemplación, el cerrar la boca y el cerrar los ojos y ponerse en oración y súplica y orar por la iglesia vale más de ser vocero o anunciar y pelear en las redes sociales. Lo que tenemos que unirnos para que el Espíritu Santo siga pataleando en la iglesia y sostener el que la encabeza, en este caso Francisco, que sea guiado siempre por el Espíritu Santo. Por eso Dios se manifiesta, como dice la carta a los Hebreos. El evangelio de hoy, un evangelio muy sencillo, nos habla de la palabra. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Cuando se habla del Verbo, se está hablando de la palabra. ¿Y para qué se utiliza la palabra? Para tener comunicación,
para tener diálogo, para tener conversación. Y Dios siempre habla con el mundo. Habló a través de la creación y lo hizo por amor. Creó el cosmos, creó al hombre, creó a la mujer, creó a los animales, creó todo el medio ambiente a través de la palabra. Y eso se entiende por el amor que Dios le tiene al mundo. Y ahí comienza la semilla de la Navidad a través de la palabra. Y eso se ha prolongado en la historia. Nunca podemos separar la palabra amor, compasión, misericordia con relación a Dios. Nunca lo podemos separar porque está en la misma esencia de Dios. Y dice, por medio de Él se hizo todo. Sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora menciona, en el primer momento mencionaba el verbo. Ahora menciona la palabra luz. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Esa luz que brilla en la tiniebla es lo que celebramos hoy. Una gran luz ha nacido, un gran acontecimiento se ha producido, que es el nacimiento del niño Jesús. El verbo era la luz verdadera. Esa vinculación de Dios Hijo, ese Dios que simbolizaba el verbo y ahora simboliza la luz, y esa luz es Jesucristo, que ha penetrado en el mundo, que ha conmovido la humanidad en el día de hoy con su nacimiento, que es la Navidad. En el mundo estaba, y el mundo se hizo por medio de Él, y el mundo no lo conoció. El mundo no lo conoció. Fíjense de la palabra. Él nació a través de la Santísima Virgen María, de esa pequeña familia de la estirpe de David. Pero el mundo no lo conoció. No lo conoció hasta lo llevó a la cruz, a la muerte, como un cualquiera. El Viernes Santo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. ¿Cómo lo trataron? Como un malhechor. Porque le dijo la palabra, le habló claro, le dijo que su comportamiento no era de acuerdo a lo que ellos estaban predicando, a lo que ellos anunciaban. Practiquen lo que ellos dicen, pero no vivan lo que ellos hacen. Son sepulcros blanqueados,
quiénes se lo dice? A los religiosos de aquel tiempo. Y en aquel tiempo no existían redes sociales, no existían sistemas de opiniones. Existían personas con fachada de Dios, pero su corazón estaba vacío. Por eso la Navidad no puede ser una fachada, sino tiene que ser una vivencia espiritual. Que esa luz penetre en nosotros, que sea capaz de vencer la tiniebla, de vencer el pecado, de vencer cualquier tipo de dificultad, para refrescar la conciencia, para fortalecer nuestra interioridad, para que ese pequeño pesebre que ha nacido en nuestro corazón esté limpio de dulzura, de comprensión, de amor, de capacidad de perdonar. Por eso, creer en la Navidad es creer en la encarnación del Hijo de Dios. Que Dios se hace hombre, menos en el pecado, para convivir, para tener relación con el otro. Para eso Él ha venido, para que el hombre se convierta. Pero hay que hacerse amigo. Judas Iscariote era amigo del maestro y lo traicionó. Pedro, tú piensas como los hombres y no piensas como Dios, porque él le quería volar la cabeza a un grupo de personas, porque pensaba que el poder era lo más importante. Tú piensas como los hombres, pero no piensas como Dios. La iglesia debe pensar como Dios. Y el gran eje para pensar como Dios es el amor, la misericordia. Donde hay amor y hay misericordia, hay capacidad para perdonar, hay capacidad para acoger. Por eso celebrar la Navidad es celebrar el amor, la acogida, la misericordia, la capacidad de amar. Termino como comencé. Feliz Navidad. Que el niño haya nacido en cada uno de nosotros.